Hay países que parecen salidos de un sueño, lugares que no encajan en la realidad, como si fueran escenarios de una novela fantástica. Islandia es uno de esos lugares, una isla perdida en medio del Atlántico Norte, donde los glaciares más antiguos del planeta se enfrentan cara a cara con volcanes ardientes que pueden despertar en cualquier momento. Una tierra donde la noche puede durar semanas y el sol se niega a ponerse en verano. Un país donde más de la mitad de la población cree sin vergüenza en la existencia de elfos invisibles. Hoy te llevaré a un viaje profundo por Islandia. No un simple recorrido turístico, sino un viaje a través de sus secretos, de sus mitos ancestrales, de su historia vikinga, de sus extrañas costumbres sociales y de las verdades que rara vez escucharás en un video de YouTube. Islandia no es un país viejo. Geológicamente hablando, es apenas un adolescente. Surgió hace 16 millones de años, mientras el resto de los continentes ya llevaba cientos de millones de años en pie. La isla está literalmente viva. Se encuentra justo en la dorsal mesoatlántica, donde dos placas tectónicas, la de Norteamérica y la euroasiática, se separan lentamente. Esa fractura convierte a Islandia en un laboratorio natural donde la Tierra nunca deja de moverse. Más de 30 volcanes permanecen activos bajo sus montañas y glaciares. En 2010, el Eyjafjallajökull entró en erupción y paralizó el tráfico aéreo de toda Europa durante días. Pero ese fue apenas un recordatorio. En realidad, los islandeses viven sabiendo que en cualquier momento un gigante dormido puede despertar. Los glaciares, en contraste, cubren más del 10% del país. Son reservas de agua dulce que parecen eternas, pero que el cambio climático está reduciendo a pasos agigantados. La paradoja es brutal. Fuego y hielo, dos fuerzas opuestas conviviendo en un mismo territorio pequeño, aislado y misterioso. En Islandia, la modernidad convive con lo mágico. Más del 50% de la población asegura creer en los Huldufolk, los hombres ocultos, y en los elfos invisibles que habitan en rocas y montañas. No se trata de un simple mito infantil. Es una creencia tan arraigada que hay carreteras que han sido desviadas para no alterar las casas de estos seres. Se han reportado protestas locales cuando una construcción amenaza con destruir una roca habitada. ¿De dónde viene esta tradición? De las sagas vikingas medievales transmitidas de generación en generación. Los islandeses aprendieron a respetar la naturaleza como si estuviera viva, poblada de fuerzas invisibles. En un territorio tan extremo, creer en lo sobrenatural fue, durante siglos, una forma de explicar lo inexplicable. La historia de Islandia comienza con los vikingos. En el siglo IX, familias noruegas huyeron de guerras internas y llegaron a esta isla deshabitada. Aquí crearon una comunidad distinta a cualquier otra en Europa. En el año 930, fundaron el Althing, uno de los primeros parlamentos del mundo. Se reunían al aire libre, en un lugar llamado Thingvellir, para debatir leyes y resolver disputas. No había un rey absoluto. El poder estaba en manos de los clanes, y las decisiones se tomaban colectivamente. Las sagas islandesas, escritas siglos después, recogen estas historias. Viajes a Groenlandia, descubrimientos en América, batallas, asesinatos y venganzas familiares. Estas sagas son una mezcla de mito e historia, y han inspirado desde Tolkien hasta las series modernas de fantasía. Islandia es un país de apenas 400,000 habitantes, pero con costumbres que sorprenden al mundo. No tienen ejército, marina ni fuerza aérea, y aún así, viven en uno de los países más seguros del planeta. La criminalidad es casi inexistente. Otra rareza: el famoso registro genealógico digital conocido como Íslendingabók. Dado que la población es pequeña y con un pasado común, existe el riesgo de que dos personas emparentadas inicien una relación sin saberlo. Por eso los islandeses pueden comprobar en una aplicación si están relacionados con su cita antes de que sea demasiado tarde. Y hay más: la cerveza estuvo prohibida en Islandia hasta 1989. Durante 74 años no se podía beber una pinta de cerveza. Hoy, cada 1 de marzo, celebran el Día de la Cerveza con fiestas y bares llenos.
Islandia es un pionero en sostenibilidad. Casi el 100% de su energía proviene de fuentes renovables, geotermia e hidroelectricidad. El calor de los volcanes se transforma en electricidad y agua caliente, que fluye directamente a los hogares. En plena crisis climática, Islandia es una demostración de que otro modelo energético es posible, pero no todo es perfecto. Los inviernos son oscuros, el clima es impredecible, y las tormentas pueden aislar comunidades enteras durante días. Aquí, la naturaleza manda. Islandia tiene un alma cultural sorprendente. Es el país con más escritores per cápita del mundo. Se dice que en Islandia, todos tienen un libro por dentro. La literatura está tan viva como en la época de las sagas medievales. La música islandesa también ha dejado huella global. Björk, Sigur Rós y Of Monsters and Men han llevado al mundo el sonido único de esta isla. Pero Islandia también enfrenta una paradoja. Apenas tiene árboles. Durante siglos los talaron para sobrevivir, y hoy el país trabaja lentamente en reforestar. Árbol por árbol, buscan devolverle a su tierra lo que la historia les quitó. Islandia es un país de contrastes. Moderno y a la vez mágico, pacífico pero nacido de la furia volcánica, aislado pero conectado al mundo a través de sus historias, su cultura y sus paisajes. Aquí, la naturaleza no se contempla, se respeta. El fuego y el hielo conviven. Los mitos y la ciencia caminan de la mano, y un pueblo pequeño mantiene viva una de las culturas más singulares de Europa. Quizás por eso, Islandia sigue siendo el último paraíso salvaje del continente. Una tierra donde el hombre nunca fue dueño, sino apenas un invitado.